Bienvenidos a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso, guía de estudio para el examen de evaluación diagnóstica quinto grado. Materia: matemáticas, español, ciencias naturales, geografía, historia y formación cívica y ética. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Regálanos tu like, es muy importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Y comenzamos con matemáticas. Subraya la respuesta correcta. Selecciona el triángulo rectángulo. Inciso D. Ordénalos de mayor a menor. Milésimo, décimo, centésimo. Ordenados son décimo, centésimo, milésimo. ¿Cuántas cajas se necesitan para completar un cubo? 12 cajas. ¿Qué reloj marca 15 para las 7? Inciso D. Un terreno de forma rectangular mide 240 metros cuadrados de superficie y de ancho mide 8 metros. ¿Cuánto mide de largo? 30 metros. Elige la opción del número que corresponde al recuadro de la siguiente recta. 9. ¿Cuál de las siguientes figuras representa la fracción 1/3? Inciso D. Si el siguiente triángulo representa 2/6 de una figura, ¿cuál de las siguientes figuras es el entero? Inciso B. Escribe el nombre del ángulo en el recuadro. Obtuso. Escribe el nombre del ángulo en el recuadro. Llano. Escribe el nombre del ángulo en el recuadro. Recto. Escribe el nombre del ángulo en el recuadro. Agudo. ¿Cuántos grados mide un círculo? 360 grados. Si se divide un círculo en 4 partes iguales, ¿cuántos grados mide un cuarto del círculo? 90 grados. María tiene ahorrado 1,200 pesos. ¿Cuánto le falta para comprar la siguiente bicicleta? 849 pesos. Daniel caminó 1,550 metros. ¿Cómo se escribe esa cifra con letra? Inciso A. ¿Cuál es el resultado de sumar las siguientes fracciones? 10 décimos. ¿Qué número falta en el rectángulo? 20. ¿Qué fracción del total falta? 1/6. ¿Cuál es el área de la siguiente cartulina rectangular? 280 centímetros cuadrados. ¿Cuál de las siguientes figuras tiene mayor perímetro? Inciso D. ¿Cuál de las siguientes figuras tiene un área mayor? Inciso A. ¿Qué figura es un cuadrilátero? Inciso A. ¿Cuántas botellas pequeñas podemos llenar con la botella grande? 8 botellas. Continuamos con español. Subraya la respuesta correcta. ¿Qué tipo de juego de palabras es el siguiente texto? Compré pocas copas compré. Como compré pocas copas pagaré. Es un trabalenguas. Lee el siguiente texto y subraya las palabras que riman. Puedo perderte, puedo odiarte, pero es imposible poder olvidarte. Las palabras que riman son odiarte y olvidarte. ¿Cuál es la frase en sentido figurado de la siguiente adivinanza? Es la reina de los mares, su dentadura es muy buena, y por no ir nunca vacía, siempre dicen que va llena. Es la reina de los mares. Son ejemplos de siglas. SSA, UNAM, IMSS.
¿Qué tipo de texto es el siguiente? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Es un refrán. ¿Cuál es el significado implícito del siguiente refrán? Árbol que crece torcido nunca endereza. Significado implícito: alguien que se desvíe de lo correcto en sus primeras etapas de vida no podrá corregirse posteriormente. Elige la frase escrita en discurso directo. Esto tiene que terminar. ¿Alguien tiene algún plan? Son diferentes tipos de adverbios: de tiempo, de modo, de lugar. Lee el siguiente instructivo. Caballos de barro de juguete. Materiales: 1 kilo de barro, agua suficiente, un recipiente y un palito de madera. Instrucciones: incorporar el barro en el recipiente. Agregar agua poco a poco mientras se mezcla con las manos. Formar una pieza y seguir amasando. Dividir la masa en 2 bolitas del mismo tamaño. Usar cada bola para realizar una figura de juguete en forma de caballo. Secar al sol por un día. Y hemos terminado. ¿Cómo quedaría la instrucción 3 en modo imperativo? Forma una pieza y sigue amasando. Son verbos utilizados en el instructivo: incorporar, dividir, formar. Son ejemplos de adjetivos: fuerte, grande, rígido. Lee el texto. Bailaba la niña alegre en una noche estrellada. Se movía al son del aire, bajo la luna de plata. ¿Cómo bailaba la niña? ¿Cómo la niña bailaba? Con ojos como 2 faros y finas pestañas bordadas. Autor: Almudena Orellana Palomares. ¿Qué tipo de texto es el anterior? Es un poema. ¿Qué tema trata el texto anterior? Alegría. ¿Qué sentimiento transmite la lectura del texto? Buen humor. Lee el siguiente texto. Leemos el texto La niña de los fósforos. Hans Christian Andersen. Un día de Nochebuena hacía mucho frío y una niña estaba en la calle con la cabeza y los pies descubiertos. Ella llevaba algunas cajas de fósforos para vender y esa noche no le había ido bien y temía que al llegar a su casa le pegaran, pues su padre le pegaba frecuentemente. Se acurrucó entre 2 casas para pasar el frío. Entonces encendió varios fósforos y con cada uno de estos veía, gracias a su imaginación, las cosas que ella quería. Una estrella pasó trazando una línea de fuego en el cielo. Entonces pidió un deseo. Este era ver nuevamente a su abuelita. Frotó la niña otro fósforo y creyó ver una gran luz en la que estaba su abuelita. Se atrevió a frotar el resto de la caja para seguir viéndola. La abuela tomó a la niña de la mano y se elevaron juntas en medio de la luz, hasta un sitio tan alto donde no se sentía sufrimiento. Al llegar el nuevo día, la niña seguía entre las 2 casas, sumergida en un sueño del que no pudo despertar. ¿Quién es el personaje principal del cuento? La niña que vendía fósforos. Elige el efecto de la siguiente causa. Su padre le pegaba frecuentemente. La niña temía regresar a su casa. Un conflicto en un texto narrativo es la situación que se busca resolver. ¿Qué tipo de documento es el siguiente? Es un formulario. ¿Qué sigla se puede encontrar en el formulario anterior? CESA. Ciencias naturales. ¿Qué es la reproducción? La capacidad de los seres vivos para engendrar nuevos individuos. Conjunto de órganos internos y externos del sistema sexual
que nos permiten saber si somos niños o niñas. Caracteres sexuales primarios. El sistema sexual del hombre está conformado por pene, testículos, conductos deferentes, próstata y vesículas seminales. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Procesar la información del medio que nos rodea y emitir una respuesta. El sistema sexual de la mujer está conformado por ovarios, útero, matriz, vagina, clítoris, labios menores y mayores. ¿Cuál es el órgano sexual masculino de una planta con flor? Es el conjunto de estambres de la flor y se le llama androceo. ¿Cómo se transportan los granos de polen de una flor a otra? Los insectos, las aves y otros animales llevan de flor en flor el polen que les queda adherido a las patas, picos o trompas mientras buscan alimento. Es un conjunto de seres vivos y condiciones ambientales estrechamente relacionados que comparten un determinado lugar. Biodiversidad. ¿Cuál de los siguientes es un organismo productor? Inciso A. La planta. ¿Qué sucede cuando hacemos un consumo excesivo de los recursos como el agua o el suelo? Se altera el ecosistema y afectamos a otros seres vivos. Los siguientes son métodos de conservación de alimentos, excepto refrigeración. ¿Cuáles son los estados físicos de la materia? Sólido, líquido, gaseoso. ¿Qué se representa en la imagen? El ciclo del agua. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de materia en estado gaseoso? La nube. De los siguientes alimentos sin refrigerar, ¿qué alimento se descompondrá más pronto? La carne fresca. Son los causantes de la descomposición de los alimentos. Los microorganismos. Elige la opción que muestre un ejemplo de reflexión. Inciso D. Son ejemplos de refracción, excepto. Inciso D. ¿Qué movimiento terrestre es el que genera el día y la noche? El movimiento de rotación. ¿Qué movimiento de la Tierra genera las estaciones del año? Movimiento de traslación. Movimiento que tiene una duración de 24 horas en el que la Tierra gira sobre su propio eje. Rotación. Se observa cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra e impide que parte de los rayos solares lleguen a la Tierra, proyectando una sombra. Eclipse solar. Continuamos con geografía. Subraya la respuesta correcta. Escribe el nombre de los continentes en el lugar que le corresponde. América, Europa, África, Asia, Australia, Antártida. ¿Qué son las fronteras? Los límites territoriales que marcan dónde termina un país y empieza otro. ¿Qué son las fronteras artificiales? Son límites marcados con cercas, bardas o muros. ¿Qué son las fronteras naturales? Son límites con elementos naturales como ríos, montañas o lagos. ¿Cuál es el nombre oficial de México? Estados Unidos Mexicanos. Actual división política de México. 32 entidades federativas. Además de proporcionar alimento, ¿de qué recurso natural se obtiene la mayor parte de sustancias empleadas en la elaboración de medicamentos? Vegetación.
¿Cómo se conoce a los países con la mayor diversidad biológica del planeta? Megadiversos. El lobo mexicano, el teporingo, o zacatuche y el quetzal son animales que viven en los bosques templados y son especies endémicas de México. ¿Qué significa? Que México es el único lugar donde se encuentran. ¿Qué recurso natural se utiliza desde los orígenes de la humanidad para satisfacer necesidades de alimentación y vestido? La fauna. Son los principales problemas de las zonas rurales, excepto vivir en contacto con la naturaleza. Es el cambio de residencia temporal o definitiva de las personas, generalmente para mejorar su situación económica. Migración. Es un ejemplo de tribu urbana. Roqueros. Elige la opción que se obtiene de la explotación de los recursos maderables. Inciso C. La silla. Elige la opción que corresponde a una actividad productiva del sector pecuario. El queso. Elige la opción que corresponde a una actividad productiva del sector agrícola. El maíz. Elige la opción que corresponde a una actividad productiva del sector pesquero. El pescado. Son ejemplos de minerales metálicos preciosos de alto valor económico. Oro, plata. Son ejemplos de minerales energéticos. Se utilizan para obtener energía que se aprovecha para el funcionamiento de automóviles, la generación de electricidad y la industria. Petróleo, carbón, uranio. Actividad económica que consiste en la compra y venta de productos y servicios mediante un elemento en común, el dinero. Comercio. Actividad económica que es considerada como un servicio, porque permite la recreación de las personas al viajar a diversos lugares culturales y naturales. Turismo. ¿Qué es el analfabetismo? No saber leer ni escribir. Historia. En un principio, estos pobladores vivían de la caza y la recolección, por lo que tenían que trasladarse continuamente de un lugar a otro. Pobladores nómadas. ¿Cuáles fueron las tres grandes áreas culturales del México antiguo? Aridoamérica, Oasisamérica, Mesoamérica. ¿Cómo se explica la llegada de los primeros habitantes a nuestro continente? Durante la última glaciación, el norte de Asia y de América se congelaron y el nivel del mar descendió, lo que permitió que los seres humanos provenientes de Asia cruzaran por el estrecho de Bering. Estos grupos de pobladores humanos desarrollaron la agricultura y domesticación de animales, lo que les permitió establecerse en un lugar de forma permanente. Pobladores sedentarios. ¿Cómo se originó la agricultura? Observaron que las semillas se dispersaban a otros lugares y donde caían las semillas nacían nuevas plantas. ¿Cómo se inició el comercio? Gracias a la agricultura, los humanos comenzaron a formar aldeas y el comercio inició con el intercambio o trueque de productos. ¿Cuáles son los tres periodos en los que se ha dividido el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas? Preclásico, clásico y posclásico. Dibujos sobre rocas que representaban ideas de caza y de guerra y de actividades cotidianas de los grupos que las realizaban. Pinturas rupestres. ¿Qué cultura mesoamericana surgió en el periodo clásico? Habitó el territorio que se ilustra en la siguiente imagen y desarrollaron un avanzado sistema numérico que incluía un símbolo que representaba el 0,
La cultura maya. ¿Qué año corresponde al recuadro que falta en la siguiente línea de tiempo? 1492. Selecciona el mapa que corresponde al territorio de la Nueva España. Inciso A, el de mayor extensión. ¿Qué grupos integraron inicialmente la sociedad de Nueva España? Indígenas, españoles y africanos. ¿Qué situaciones favorecieron el encuentro entre Europa y América? La búsqueda de nuevas rutas para llegar al Oriente y el empleo de instrumentos de navegación. ¿Cuál es el origen del nombre del continente americano? Américo Vespucio se dio cuenta que el territorio descubierto por Cristóbal Colón en realidad era un nuevo continente. ¿Qué militar español conquistó Tenochtitlan? Hernán Cortés. En 1521 se consumó la conquista de México Tenochtitlan. ¿Qué nueva ciudad fue construida sobre las ruinas de lo que anteriormente fue territorio de los mexicas? Nueva España. Son productos agrícolas que introdujeron los españoles en América, excepto el maíz. Son especies animales que introdujeron los españoles en América, excepto el conejo. Institución creada durante el virreinato que sigue existiendo en la actualidad. El ayuntamiento. Gracias a esta actividad económica, la Nueva España se convirtió en el territorio más importante para la corona española. La minería. Formación cívica y ética. ¿Qué derecho garantiza que el Estado imparta una educación básica, laica y gratuita? El derecho a la educación. ¿Qué quiere decir que la educación que imparte el gobierno sea laica? Que no tiene dependencias con religión alguna y en la escuela pública no se difundirán ni impugnarán ideas con respecto a la religión. Son algunos de los derechos que garantiza nuestra Constitución: libertad de pensamiento, expresión, información, reunión y tránsito. ¿Cómo son llamados por la ley nuestros valores y derechos? Derechos humanos y sus garantías. ¿Cómo se relaciona tu derecho a la libertad con tu derecho a la educación? Me da la facultad de elegir con libertad el oficio o la profesión que ejerceré cuando sea mayor. Es un ejemplo de la frase: los límites a nuestra libertad son los que nos impone la libertad de los otros. Aunque tengo derecho a escuchar música, debo hacerlo con volumen adecuado para no molestar a mis vecinos. Aunque en México se habla una gran cantidad de lenguas indígenas, ¿qué idioma es el más generalizado? El idioma español. ¿Qué le ocurre a una persona cuando es víctima de la discriminación y la falta de trato justo? Degrada su dignidad y su valor como persona. Cuando el trato diferente se convierte en discriminación, cuando lleva a excluir a las personas, impidiendo que ejerzan sus derechos. Es llamado el padre de la patria por tener la gloria de ser el que dio inicio al movimiento de independencia. Miguel Hidalgo. Contiene las leyes que regulan la vida de todos los mexicanos y sus instituciones. Constitución política. ¿Cuáles son los tres poderes en que se divide el poder público? Legislativo, ejecutivo y judicial. Es el poder encargado de elaborar y modificar las leyes, así como autorizar el presupuesto. Legislativo. Es el poder que interpreta las leyes para resolver conflictos. Judicial.
Es el poder que establece las acciones para hacer realidad las leyes, vigilar su cumplimiento y administra los recursos nacionales. Ejecutivo. ¿Cuándo puede modificarse la Constitución política? La Constitución política puede ser cambiada si la mayoría de integrantes del Congreso General y la mayoría de las legislaturas de los estados de la Unión así lo deciden. Con esto finalizamos su guía de estudio para la evaluación diagnóstica. Quinto grado, esperando como siempre la información sea de gran utilidad para ustedes. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que continúen desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. O con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es muy importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. Recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.